No importa lo aislado que estés y lo solo que te sientas. Si haces tu trabajo de verdad y a conciencia, amigos desconocidos vendrán a buscarte. Sentirse solo no es lo mismo que estar solo. No importa si tienes personas a tu alrededor, si no puedes compartir con ninguna de ellas las cosas que son importantes para ti, entonces te sentirás solo. Es la falta de una conexión real la que nos aísla de los demás. Y es aquí donde entra el miedo al abandono, o abandonment issues. Las personas que tienen miedo al abandono no pueden reconocer cuando alguien de verdad quiere conectar con ellas. Su mente no lee o malinterpreta estas señales para protegerlos del dolor que podrían sentir si fueran abandonados de nuevo. En la lógica de la mente, no pueden abandonarte si ya te sientes solo. Sentirse solo es estar perdido. Y en el bosque de lo desconocido, quienes se pierden son acechados por la bestia, quien tiene una obsesión por mantener una linterna encendida. Está lleno de odio y desea matar las luces de la psique. En este tipo de formación maligna está atrapado alguien que alguna vez deseó por sobrepasar la luz y perdió la gracia por ello. De ahí que el exiliado se dedique a perseguir la luz de otros, esperando juntar suficientes almas para crear un resplandor de luz que finalmente pueda acabar con su oscuridad y sanar su soledad. El motivo de la luz, asociado a las personas solitarias, podemos verlo también en una paciente de Carl Jung, que se siente sola y sueña con oro atrapado en rocas, que brilla tal como la luz atrapada en una linterna. Después, cuando esa luz es liberada, se identifica qué significaba esa energía que había estado contenida dentro. They were her friends. She wasn't alone. But she had locked herself in her own little room and life, but she had friends. Este es el terror de los abandonment issues. El miedo al abandono nos hará sentir solos únicamente porque no podemos reconocer que alguien que nos atrae también está interesado en nosotros, o porque no podemos reconocer en una persona el potencial que tiene de ser nuestro amigo, alguien que puede vernos tal y como somos. Esto es lo que pasa en esta historia en la que Weird y su hermano están perdidos en un bosque, un símbolo común del inconsciente. Los hermanos buscan el camino de regreso a casa, pero antes, el Unknown confrontará a Weird con su soledad. Weird se siente solo, aun cuando muchas personas intentan acercarse a él. Sabemos que su papá lo dejó, y ese abandono es esperado de cualquier otra relación. Siendo yo una persona que de repente se siente sola, ahora es más probable que te trate cuidadosamente, a la defensiva, como si fueras una amenaza potencial para mí, porque podrías marcharte y aumentar mi dolor. Y tú te das cuenta, así que vamos a tener más reacciones sociales negativas. Cuando nos damos cuenta de esto, podemos ver que los abandonment issues y el miedo al abandono de Weird están en todos lados en el bosque del Unknown. Como pasa con el leñador, que camina sintiéndose solo y queriendo estar con su hija, pero con la idea de que así es como le tocó vivir y no puede hacer nada para cambiarlo. La maestra se siente abandonada por su novio Jimmy. El millonario del té, haciendo una cantidad absurda de dinero solo para distraerse de la gran soledad que siente. Auntie Whispers tiene miedo a que Lorna la abandone, así que controla su maldición para que no la deje. Especialmente, la bestia está sola. El ego, como todas las otras cosas solitarias o hambrientas, ama la luz. Según Píncola Estés, el ego se siente solo porque no puede participar en la vida del alma. Esto es porque el ego no puede hacer con nuestros anhelos lo que siempre hace con todo. No puede medirlos, razonarlos o comprobarlos. Es como cuando nos enamoramos. Para el ego no hay una explicación de por qué pasa o cómo. Simplemente nos pasa porque sí. Para M. L. von Franz, el ego está destinado por naturaleza no a gobernar todo el sistema psicológico, sino a ser un instrumento que funciona mejor si obedece a los impulsos instintivos básicos de la totalidad y no se resiste a ellos. Cuando el ego está al mando, este hace más difícil conseguir lo que de verdad queremos. Es como si te estuvieras muriendo de sed, y en el momento en el que alguien te ofrece un vaso de agua, te pones a dudar en si es correcto o no aceptarlo. Ahí el ego se interpone a que consigas algo que de verdad quieres. La cantinera advierte sobre creer las mentiras de la bestia. Son justo las que hacen que Weird se sienta solo, aun cuando cualquier otro podría darse cuenta de que los demás quieren estar con él. También aquí el ego se interpone a que él vea que lo que más quiere ya está muy cerca, solo tiene que decir algo. Un ego balanceado te protegerá de las personas que puedan lastimarte, identificando aspectos que puedan comprobarse y medirse, pero se hará a un lado cuando no haya una amenaza a la vista. Porque cuando sobreanalizamos o pensamos demasiado, estamos creyendo en lo que dice la bestia. Y aunque el ego solo esté intentando protegernos, llega un punto en el que lo único que hace es evitar que seamos vulnerables. Y no podemos tener relaciones sin vulnerabilidad.
La bestia nos dice que los demás no quieren estar cerca de nosotros, o que somos desagradables, o que las personas no nos merecen o no las merecemos, solo para evitarnos el dolor de ser abandonados de nuevo. Cuando pensamos como la bestia, estamos perdidos, lejos de casa. Damos vueltas pensando en si el cambio de tono de voz de alguien indica que seremos abandonados, así que tenemos que encontrar un camino de vuelta. Cuando Weird está perdido y busca direcciones, el aprendiz le dice que no las necesita y que solo debe seguir la brújula de su corazón. Como un poema de Rainer Maria Rilke. Ve a los límites de tu anhelo. Encárname. Así encontramos el camino a casa, y es más difícil de lo que parece mantenerse en ese camino, porque el ego puede desviarnos, haciéndonos dudar de lo que realmente queremos o necesitamos. Si seguimos nuestro anhelo, de pronto estamos de nuevo camino a casa, como aconseja Joseph Campbell. Sigue tu felicidad. Si sigues tu dicha, te pones en una especie de camino que ha estado ahí todo el tiempo esperándote. Y la vida que deberías estar viviendo es la que estás viviendo. Cuando puedas ver eso, empiezas a conocer gente que está en el campo de tu dicha. Y ellos te abren las puertas. Yo digo, sigue siempre tu más grande felicidad y no tengas miedo. Y se abrirán puertas donde no sabías que las habría. Si sigues tu dicha, se te abrirán puertas que no se le habrían abierto a nadie más. Weird sigue lo que lo hace feliz al inicio, cuando decide darle la cinta a Sarah, que está llena de poesía que él mismo escribió, solo que se sale del camino porque interfiere la bestia, su ego, y empieza a pensar demasiado. Como cuando aún muriendo de sed duda si tomar el vaso de agua, Weird se queda atrapado pensando. Piensa si será suficientemente bueno, si Sarah se burlará de sus poemas. Esto se refleja en quienes viven en lo desconocido. Se quedan dudando en lugar de ir por lo que de verdad quieren. Pero hay un personaje con el que vemos que pasa algo diferente. En el capítulo 6 vemos que el presidente no es como todas las demás ranas del ferry. Como Weird, está aislado de los demás. Contrasta con las otras ranas, en especial por estar desnudo. Vemos que es aún más diferente cuando sube al escenario y simplemente sigue su anhelo, que es cantar. No duda, como lo haría escuchando a la bestia, de si será lo adecuado o si será rechazado. Y esto sería muy posible, porque no es natural para las demás ranas en el ferry tener una voz. Podemos ver que seguir tu anhelo te pone en el camino en el que eventualmente hay personas o ranas que aprecian lo que haces. Ahora podemos intuir lo que significa la tarea de nombrar a la rana. Se dice que nuestro nombre guarda un gran poder. Nombrar una fuerza, criatura, persona o cosa tiene varias connotaciones. En las culturas en las que los nombres se eligen cuidadosamente por sus significados mágicos o auspiciosos, saber el nombre real de una persona te hace conocer también su camino de vida y las características de su alma. Por esto hay muchas historias en las que un héroe vence a una fuerza maligna cuando conoce su verdadero nombre. Pero cuando Weird nombra a Jason Funderburker, no lo hace porque quiera vencerlo, sino que busca convocar un poder igual al suyo, el de tener una voz. Es una voz para decir algo, para ir a los límites de su anhelo. Si la soledad puede definirse como un deseo de intimidad, entonces esto conlleva la necesidad de expresarse y de ser escuchado, de compartir pensamientos, experiencias y sentimientos. Weird se siente solo sin saber que la conexión que tanto busca está disponible para él. Solo tiene que decir algo. Todos en el bosque del unknown conocen a la bestia. Todos saben lo que es estar atrapados en un ciclo de pensar, en lugar de decir algo y moverse a lo que realmente quieren, aun cuando están muy cerca de conseguirlo. Como el leñador que solo tenía que regresar a su casa para encontrar a su hija. O el millonario que sentía una inmensa soledad, aun cuando una conexión estaba disponible en su propia casa. Literalmente no tenía ni que salir de su mansión para reconocer que el fantasma era una persona. En otras palabras, tenía que reconocer que la conexión era real, y no algo que él había imaginado. La maestra solo tenía que buscar a Jimmy de otra forma, con otra apariencia, pero aun cuando se sentía sola, la conexión aún estaba ahí. Jimmy nunca la abandonó. Y si Auntie Whispers le hubiera dicho a Lorna de su miedo a quedarse sola mucho antes, sabría que Lorna no tenía intención de irse, y la campana habría sido usada para expulsar su maldición desde entonces. Es importante que esta campana es lo único que los hermanos se llevan del unknown, cuando Jason Funderburker se la come y es transportada de regreso a casa. Las campanas se utilizan para ahuyentar a los malos espíritus. Las campanas de iglesia tenían originalmente este propósito.
También anuncian un momento decisivo, como el redoble de un tambor o de un trueno, e inducen una resonancia psíquica en las emociones del oyente, para que sienta que el acontecimiento decisivo está a punto de producirse. Weird podría verse atrapado de nuevo en sus pensamientos de la vida consciente. Podría volver a dejar de hacer cosas que realmente quiere hacer, por pensar demasiado en lo que podría salir mal. La campana aleja a los espíritus malignos, así que tendría el poder de alejar a la bestia, y por tanto, a los pensamientos que interfirieran con el camino hacia su anhelo. Alejaría las dudas y los pensamientos intrusivos, que pueden sonar como ¿qué tal si no soy suficientemente bueno? ¿Qué tal si es justo hacer estos poemas lo que me mantiene solo? Si puedo ser un poco más como los demás. Cuando la campana suene, Weird podrá regresar a lo que de verdad quiere y seguir escribiendo poesía o tocando el clarinete. Y con eso ya está en el camino, donde nunca estará solo. El poeta Rumi lo dice así: ese anhelo que expresas es el mensaje de respuesta. Mientras hagamos las cosas que nuestra alma desea, estamos ya de vuelta en casa. Y si por un segundo nos vemos atrapados de nuevo en los pensamientos que nos alejan del camino, escucharemos la campana que suena en la panza de la rana. No importa lo aislado que estés y lo solo que te sientas. Si haces tu trabajo de verdad y a conciencia, amigos desconocidos vendrán a buscarte. Y así estamos de vuelta donde empezamos, con una frase muy confortante, que esencialmente dice que para dejar de sentirnos solos, lo único que tenemos que hacer es lo que más feliz nos haga. Y eso atraerá naturalmente a las personas que quieren conocernos tal como somos. Cuando escribía esto, encontré el video de un pez globo japonés, que hace un patrón en la arena que podría atraer a una hembra. Ni siquiera lo hace para atraer a un compañero. Es como si algo más grande hubiera puesto en él un impulso para asegurarse de que nunca estará solo mientras lo siga. Esto pasaría si seguimos el anhelo que sentimos por algo o por estar con alguien. A veces nos quedamos atrapados pensando y nos sentimos mal o solos y no nos damos cuenta que es porque no estamos siguiendo lo que realmente queremos hacer. Si estás lejos de casa, pregúntate cuál es tu anhelo. Puede ser que ya estés muy cerca y solo necesites decir algo.